Hola, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio básico de TDD. Lo pronuncio en inglés porque las siglas significan Test Driven Development. Este concepto está bastante relacionado con las pruebas unitarias o unit tests, pero no necesariamente son lo mismo. Las pruebas unitarias consisten en código automatizado que prueba la lógica de nuestra aplicación, enfocándose principalmente en métodos, en la unidad mínima de código que existe. Sin embargo, TDD, Test Driven Development, es una práctica que consiste en escribir primero los tests y luego la implementación correspondiente. Si se hace al reverso, estaremos escribiendo pruebas unitarias y usando pruebas unitarias, pero no estaremos poniendo en práctica los conceptos de TDD. Entonces veamos este ejercicio básico que lo vamos a desarrollar en PHP. Vamos a crear un proyecto PHP desde cero, vamos a configurar las pruebas unitarias y vamos a empezar escribiendo nuestras pruebas, haciendo que éstas fallen, para posteriormente hacer que las pruebas pasen. Esto te podría parecer imposible, porque ¿cómo podemos probar algo que no existe? Lo que ocurre es que nosotros ya tenemos una idea de las clases que vamos a tener, los métodos que estas clases van a tener, los valores que vamos a enviar, los valores que se van a recibir. Entonces las pruebas unitarias deben hacer uso de estas clases y métodos como si existieran. Como no existen, va a fallar y luego nosotros vamos a hacer la implementación con nuestra lógica y de esta manera los tests van a pasar correctamente. Empecemos leyendo el enunciado. El ejercicio consiste en desarrollar la lógica para el juego Bingo. Bingo es un juego de probabilidades que se juega con cartas y cada carta contiene números. Los jugadores van marcando estos números dentro de las cartas a medida que un caller va llamando distintos números de manera aleatoria. El juego termina al completar todos los números de una carta y el ganador grita ¡Bingo!, con la intención de que todos en la sala, todos los jugadores conozcan de que ya hay un ganador. Hay diferentes variantes del juego Bingo y cada uno cuenta con reglas específicas. La versión clásica de Bingo más conocida es la versión US, la versión de Estados Unidos, donde cada carta es una grilla de 5×5 y los números van entre 1 y 75 con un espacio en el medio. Tenemos también una versión UK, donde la grilla es de 9×3 y los números van entre el 1 y el 90. En este caso el enunciado nos dice de que vamos a trabajar con la versión US. Nos dice que nuestra aplicación tiene que ser capaz de llamar números de manera aleatoria, de generar cartas bingo con las que se va a jugar y además debemos poder verificar las cartas cuando alguien grite bingo. Estas son las características básicas del juego y tenemos que desarrollar la lógica para que esto funcione. Muy bien, entonces lo primero es crear una carpeta sobre la cual vamos a tener nuestro proyecto. En este caso le he puesto como nombre PHP Bingo Kata y he abierto esta carpeta dentro de PHP Storm, que es el IDE que estoy usando. Ustedes pueden usar el de su preferencia. Y vamos a empezar entonces creando un repositorio en GitHub para que podamos ir subiendo allí nuestros cambios. Escribimos una descripción que creamos adecuada y como nombre de repositorio ponemos el nombre de nuestra carpeta. Para empezar a usar Git, simplemente vamos a la terminal y escribimos git init. Con esto creamos un repositorio de Git vacío. Para conectar nuestro repositorio con el repositorio remoto, usamos el comando git remote add con esta dirección y con este nombre. El comando git remote-v nos permite listar para verificar que se ha agregado correctamente. Vamos a empezar agregando un archivo readme sobre nuestro proyecto para situar aquí un resumen breve del enunciado. Le ponemos extensión md ya que vamos a usar Markdown para dar formato a nuestro texto. Y vamos a empezar con dos primeras características. Debemos ser capaces de llamar números y debemos ser capaces de generar cartas bingo para los jugadores. Para empezar a escribir nuestros dos primeros casos de prueba, primero vamos a agregar PHP Unit a nuestro proyecto. En este caso me encuentro usando Laragon y la versión de PHP que tengo activa es 7.3. Por lo tanto, en la página de PHP Unit voy a seleccionar la versión correspondiente. Para instalar PHP Unit tenemos dos alternativas. Una alternativa es descargarlo como un archivo comprimido y la otra es a través de Composer, que es un gestor de dependencias para PHP.
Usaremos la alternativa de Composer. Usamos entonces Composer Require y esto nos crea un archivo composer.json que es donde estarán nuestras dependencias. Al terminar nuestra instalación vamos a ejecutar este comando para ver la versión que tenemos instalada. Una vez que ha terminado la instalación, en nuestro archivo composer.json ya tenemos una dependencia de desarrollo y en el lado izquierdo nuestra carpeta vendor contiene las dependencias que han sido descargadas. Hemos descargado solamente PHP Unit, pero cada dependencia puede tener a su vez otras dependencias en su correspondiente archivo composer.json y es por eso que tenemos más carpetas. En nuestro archivo composer.json, como hemos visto, en la parte inferior tenemos una sección llamada requiredep con nuestra dependencia de desarrollo. Y vamos a copiar esta parte que dice autoload para hacer justamente autoloading de nuestras clases que se van a encontrar en la carpeta src. Hay otras maneras de hacer autoloading. Si les interesa conocer más de este tema, pueden dejar un comentario y lo revisamos en otro video. Aquí debajo tenemos un código y un código de prueba, ambos de ejemplo. Lo que observamos es que el código se encuentra dentro de la carpeta src como abreviatura de source y el código de prueba se encuentra dentro de la carpeta tests, que significa justamente pruebas. A continuación creamos una carpeta src y creamos una carpeta que va a contener las pruebas, tal como el ejemplo que aparece en PHP Unit. Dentro de nuestra carpeta src vamos a crear una clase PHP a la que llamaremos BingoColor, ya que desde aquí vamos a llamar números, los números que se irán marcando en las tarjetas. Y vamos a copiar este código para no tener que escribirlo. Nuestra clase BingoColor va a contener un atributo numbers con la lista de números que se han ido llamando. Vamos a tener un constructor y vamos a tener un método callNumber a través del cual vamos a llamar un nuevo número para que los jugadores puedan marcar en sus tarjetas. Así como tenemos una clase BingoColor, tendremos una clase BingoColorTest en nuestra carpeta de tests para probar el correcto funcionamiento de la clase. Nuestra clase test tiene que heredar de la clase testCase, por lo tanto copiamos la directiva use y la pegamos en la parte superior de nuestra clase para agregar ahora extends y así poder empezar a escribir nuestras pruebas. En este caso, cada método va a empezar con la palabra test para que sea reconocido como un caso de prueba automáticamente y vamos a usar camel case, es decir, mayúsculas al inicio de cada palabra para hacer distinción entre ellas. Nuestro primer caso de prueba nos dice que teniendo un BingoColor, cada vez que llamemos a un número, este número debe encontrarse entre 1 y 75 inclusive. Entonces procedemos a crear nuestro primer método representando a nuestro primer test case. El nombre que le ponemos es probar que cuando se llama un número esté en el rango válido. Para probar ello empezamos creando una instancia de BingoColor. Nuestra clase BingoColor tiene un método callNumber. Si nosotros queremos podemos poner la clase dentro de un namespace y luego podemos importar la clase en nuestro test. Aquí nos sale marcado de rojo. ¿Por qué ocurre ello? Esto se debe a que nuestra clase BingoColor presenta un constructor privado. Por tanto, no podemos crear una instancia. Para solucionarlo, cambiamos private por public. Volvemos a nuestro BingoColorTest y ahora usando nuestra instancia llamamos a callNumber. Y vamos a definir nuestro primer assert. Los métodos assert nos permiten asegurar que se cumple una condición determinada. En este caso usamos assertTrue para validar que la condición se evalúe como verdadera. Lo que queremos probar en este caso es que el número sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 75. Por lo tanto usamos assertTrue, pero existen muchas otras variantes. Y ahora ha llegado el momento de ejecutar nuestras pruebas. Para ello vamos a ejecutar el comando phpunit. Dependiendo de nuestro sistema operativo, el comando puede variar un poco. En el caso de Windows, por ejemplo, es necesario encerrar entre comillas la dirección de donde se encuentra phpunit. Seguido de esto, puedo escribir el flag versión y obtener así la versión de phpunit que tengo instalada. Ahora voy a ejecutar el comando phpunit seguido de la palabra tests. Si lo escribo en singular falla, porque en ese caso busco un archivo con ese nombre. Lo adecuado es escribir la palabra en plural y de esa manera se ejecutarán todos los tests encontrados en la carpeta correspondiente. En nuestro caso, por ahora,
Solamente bingo caller test cumple con tales condiciones. Escribimos phpunit espacio tests y aquí un mensaje nos dice que nuestro test ha fallado. Falló afirmando que falso es verdadero. Nuestra variable number no se encontraba dentro del rango, ya que el método callNumber siempre devolvía 0. Si lo cambiamos por 3, ahora el número se encuentra dentro del rango válido y nuestra prueba pasa correctamente. Nuestro segundo caso de prueba nos dice que si llamamos un número 75 veces, entonces todos los números del 1 al 75 deben estar presentes. Para ello vamos a declarar un segundo método. El nombre que le vamos a poner es probar que cuando se llama 75 veces, todos los números están presentes. Al igual que arriba, tenemos que crear una instancia de nuestra clase bingo caller, y en este caso vamos a tener un arreglo callNumbers con la lista de los números que se han ido llamando. Como queremos llamar 75 veces, vamos a usar un bucle for para ir desde 1 hasta 75 y vamos a llamar al método callNumber. Cada vez que se llame al método callNumber, el resultado lo vamos a guardar en nuestro arreglo y al final vamos a comparar esto con un arreglo que contenga todos los números del 1 al 75. Para ello podemos usar la función range de PHP. Entonces, expectedNumbers va a ser un arreglo. Este arreglo lo definimos usando la función range. Le pasamos dos argumentos, 1 y 75, que serían el entero con el que se empieza y el entero con el que se termina. Finalmente hacemos asser equals para asegurarnos de que ambos arreglos, el esperado y aquel que se ha ido formando con los números llamados. Al ejecutar nuestras pruebas, vemos que el test case no pasa debido a que siempre se ha obtenido un número 3. Lo que debe ocurrir es que si se llama 75 veces, en el juego de bingo, se debería haber llamado ya a todos los números. El primer paso en TDD es hacer que nuestras pruebas fallen. Por lo tanto, vamos bien y ya podemos hacer nuestro primer commit. Pero debemos asegurarnos de excluir archivos que no estén asociados a nuestro proyecto. En este caso, la carpeta .idea es una carpeta que agrega PHP Storm, por lo tanto lo podemos ignorar creando un archivo .gitignore, y de igual manera ignoramos la carpeta vendor, ya que contiene las dependencias que hemos descargado con Composer. Luego de excluir ambas carpetas, también hacemos que nuestro método callNumber devuelva 0 para que ambas pruebas fallen. Con ello, hacemos git add punto, git commit m y creamos nuestro primer commit. Este va a contener nuestros primeros dos casos de prueba. Usamos git push para subir nuestro commit a nuestro repositorio remoto, pero recordemos que tenemos que indicar origin master, siendo origin el nombre de nuestro repositorio remoto y master nuestra rama local. Luego de confirmar nuestros datos, vemos cómo el commit se sube correctamente. Ahora bien, cada vez que llamamos un número, este debe ser aleatorio. Para ello podemos usar la función rand de PHP. Solamente indicaremos aquí el valor mínimo y máximo que puede obtenerse. Y tras ejecutar nuestras pruebas, vemos cómo tenemos un fallo en el segundo test. El primero pasa porque los números están en el rango permitido, pero el segundo falla porque generamos de manera aleatoria, pero no estamos evitando que se llamen números repetidos. En bingo, cuando un número se llama, ya no puede volver a llamarse porque ya salió. Para solucionar esto podemos usar un do while, de tal manera que vamos a ejecutar la función rand mientras que se cumpla la siguiente condición. Usamos aquí la función inArray, que recibe dos argumentos. El primero es el número que queremos buscar y el segundo es la lista de los números ya llamados. De esta manera generamos números aleatorios, pero siempre nos aseguramos de no repetirlos. Entonces, luego del bucle, sobre nuestro arreglo numbers, vamos a agregar el número que acabamos de generar. Como numbers es un atributo de nuestra clase bingo caller, usamos this para acceder correctamente al atributo que hemos declarado arriba. Si ejecutamos ahora nuestra prueba, vemos de que la prueba falla. El arreglo esperado tiene los números del 1 al 75 y el arreglo que generamos también, pero en desorden. Entonces, como hacer equals evalúa, además de los valores, las posiciones,
podemos usar aquí la función sort para ordenar y asegurarnos de que los arreglos sean iguales. Con esto, ambos test cases pasan correctamente, entonces podemos hacer git add punto para seleccionar nuestros cambios. Creamos un commit diciendo que ambas pruebas pasan y ahora ejecutamos git push origin master. Para no repetir continuamente origin master podemos usar el flag -u y de esta manera Git lo recordará para que en adelante, con solamente escribir git push, ya asuma los valores origin y master por defecto. Continuando con el ejercicio, el siguiente caso de prueba consiste en generar las tarjetas bingo, las cartas que se van a usar para el juego bingo. Nos dice, teniendo un bingo card generator, cuando se genere una tarjeta bingo card, entonces la tarjeta debe constar de 25 espacios únicos. Cada columna dentro de la tarjeta debe respetar un valor mínimo y un valor máximo, además de contar con un espacio libre en el medio. Debajo tenemos una tabla con los límites que usaremos en breve. Lo primero que hacemos entonces es crear una clase nueva. Esta clase la llamaremos Bingo Card Generator y vamos también a crear una clase en nuestra carpeta de pruebas llamada Bingo Card Generator Test. El contenido de este archivo es una copia de la otra clase test que ya teníamos, así que vamos a empezar borrando el segundo método para quedarnos solo con el primero de ellos y vamos a necesitar una instancia de Bingo Card Generator, ya que el test se encargará de probar la funcionalidad de esta clase. Si usamos git status, aquí vemos las dos clases nuevas que hemos creado. Sin embargo, si ejecutamos nuestros tests, nos encontramos con un error bastante curioso. Nos dice que la clase Bingo Card Generator no se ha encontrado, pero la clase aquí está y también arriba tenemos la directiva use. Incluso si agregamos un assert true, no nos dice que el test falla, nos dice que la clase no se encuentra. Lo que ocurre es que en nuestro composer.json usamos class map. Cuando se usa class map y no psr4, necesitamos usar el comando composer dump autoload para que se reconozcan las clases nuevas creadas. Tras hacer ello, vemos cómo nuestros tests se ejecutan correctamente y en este caso los tres casos de prueba pasan, ya que el nuevo que hemos agregado dice assert true y estamos pasándole el valor true. Hay algo importante que debemos tener en cuenta. Nuestro código fuente lo hemos situado en la carpeta src y hemos estado haciendo uso de un namespace src. Aunque esto funciona bien, en realidad no es necesario y no es conveniente declarar este namespace. Es mejor usarlos cuando tenemos carpetas al interior de la carpeta src. Por lo tanto, vamos a borrar el namespace y más adelante vamos a declarar otros. Tras borrar el namespace y nosotros ejecutamos nuestros tests, vemos que las clases no se encuentran, pero esto lo solucionamos con composer dump autoload como hicimos anteriormente. Ejecutamos nuevamente los tests y ahora estos pasan correctamente. Aquí, esta instancia de Bingo Card Generator la llamaré Generator y voy a crear un commit nuevo con estos cambios. El commit se llamará eliminar namespace innecesario. Volviendo a lo que estábamos, nuestro caso de prueba debe verificar que podamos generar una carta con 25 espacios. Esta carta será una grilla de números de 5 por 5, donde cada columna va a respetar estos límites. Dentro de nuestro Bingo Card Generator podemos crear un atributo card. Este atributo puede estar representado por un arreglo. Entonces definimos un atributo privado y vamos a tener un arreglo asociativo donde cada columna va a ser a su vez un arreglo que va a contener los números. Y la generación de cartas la vamos a hacer a través de un método generate. Cerramos los archivos que no estamos usando para quedarnos con nuestra clase que genera cartas y su clase test correspondiente. Lo primero que haremos será definir un método para nuestro tercer test case. Vamos a llamarlo probar que la carta contiene números válidos de acuerdo a cada columna. Para probar esto, nuestro método generate nos tiene que devolver una carta. Por lo tanto, guardamos el resultado en una variable card. ¿Cómo podemos verificar la validez de una carta? Una alternativa es definir una clase card. Vamos a tener un modelo card, de tal manera que cada instancia pueda decirnos si la carta es válida o no. Entonces, dentro de src, creamos una carpeta models donde van a estar nuestras entidades. Creamos una primera clase card. Esta clase va a encontrarse dentro del namespace models. Y vamos a actualizar nuestro método generate para decir que estamos devolviendo un objeto de tipo card.
y lo que vamos a devolver es justamente una nueva instancia de la clase card. A esta instancia podemos enviarle la grilla que tenemos en la parte superior. Dado que la clase se encuentra en otro namespace, tenemos que importar la clase haciendo uso de una directiva use. En este caso el IDE me resalta la palabra card. Declarar el tipo de dato devuelto es una característica reciente de PHP. Por lo tanto, voy a actualizar la configuración del proyecto en el IDE para decirle que sí admita características de PHP 7. Y volviendo a nuestra clase card, lo primero que haremos será declarar su método constructor. Cada objeto de la clase card va a tener un atributo grid, que va a ser la grilla de 5x5 de la que hablamos anteriormente. También necesitamos declarar un método isValid que va a devolver un valor booleano, indicando si una carta es válida o no. Para probar nuestros tests, como la clase card es nueva, ejecutamos composer-dump autoload y tras ejecutar nuestros tests, obtenemos un error en la línea 12. Eso es porque nuestro assertTrue está recibiendo false como valor. Ya tenemos nuestra prueba y esta falla. Lo siguiente que tenemos que hacer de acuerdo a TDD es que esta prueba pase. Bien, lo que tenemos que validar es el tamaño y asimismo que los números generados no se extiendan del límite permitido. Entonces nuestro método isValid va a constar de dos partes. Vamos a tener un método hasValidSize para validar el tamaño y un método respectBoundaries para verificar si se respetan los límites mínimos y máximos. Declaramos ambos métodos y decimos que ambos van a devolver un valor booleano. Nuestro método hasValidSize va a contener un forEach. Vamos a recorrer cada una de las columnas que tenemos dentro de nuestra grilla y vamos a comparar el tamaño de cada columna con el número 5. De esta manera nos aseguramos de que cada columna tiene 5 elementos. Si es diferente para alguna de ellas, devolvemos false, pero si todas son válidas, al final devolvemos true. Ahora vamos con nuestro método respectBoundaries. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar cada una de las columnas. Nuestra grilla es un arreglo asociativo y podemos acceder a cada columna a partir de una letra. Por ejemplo, grid B vendría a ser nuestra columna B. Dado que cada columna tiene un valor mínimo y un valor máximo, lo primero que haremos será copiar estos límites. Los límites de la columna I, de la columna N y asimismo de la columna G y O. Luego de copiar los límites, para mantener nuestra lógica organizada, vamos a crear un método columnHasElementsBetween. El nombre de este método significa que vamos a evaluar una columna. A este método le vamos a pasar una columna y nos va a devolver un valor booleano, dependiendo de si cada elemento de la columna respeta el valor mínimo y máximo permitidos. Entonces, en nuestro método respectBoundaries vamos a hacer uso del nuevo método que acabamos de definir. Le pasamos la columna y le pasamos los valores mínimos y máximos. De esta manera, los elementos de cada columna se van a evaluar como corresponde. Al interior de nuestro método columnHasElementsBetween, usamos un forEach para recorrer cada número que está en cada columna y si el número es menor al mínimo o el número es mayor que el máximo, quiere decir de que se ha salido del límite. Por lo tanto, devolvemos false. De caso contrario, devolvemos true, ya que todos los números son válidos y están al interior del rango permitido. Este es nuestro test, entonces vamos a ejecutarlo. Al ejecutar, el error nos dice que falla, afirmando que falso es verdadero. Tal como ocurrió con los anteriores, este falla en un inicio. En este caso porque los cards que son generados aún no son válidos. Ahora haremos un commit con los casos de prueba fallando. Luego haremos la implementación y subiremos nuevamente cambios con los tests pasando correctamente. En nuestra clase BingoCardGenerator tenemos un atributo card. Mejor le cambiemos el nombre por grid, que significa grilla. Y vamos a crear aquí un método generateColumnWithBoundaries. Este método va a generar una columna que va a contener elementos entre el mínimo y el máximo indicados. Y los números generados los vamos a guardar en este arreglo column. Anteriormente hemos usado un doWhile, pero en este caso vamos a usar un bucle while. Mientras que el tamaño de la columna sea menor a 5, nosotros vamos a continuar generando números aleatorios. Los números aleatorios los vamos a guardar en una variable number
y con un if nos vamos a asegurar de que no se repitan. Entonces, si el número no está en la columna, sí lo agregamos. De esta manera vamos a estar generando números aleatorios en una variable number, pero agregaremos el número a nuestra columna solo si es que no está repetido. Entonces este método lo vamos a usar para generar cada una de las 5 columnas. Copiamos de nuestro archivo ya existente los límites y es así que vamos a generar números para cada una de nuestras 5 columnas. Hasta aquí, si usamos getStatus vemos que solamente se ha modificado un archivo. Y si corremos nuestros tests, vemos que pasan correctamente. Nuestro método isValid se encarga de verificar la validez. Y ahora nuestro método generate genera una tarjeta válida. Vamos a actualizar nuestro archivo readme, que está en formato Markdown, para incluir una tabla que contenga los límites. Esto más que todo con propósitos de documentar el ejercicio que estamos viendo. En Markdown no tenemos que usar etiquetas HTML, sino que las etiquetas HTML se generan a partir de la sintaxis que usamos. Por ejemplo, estos guiones nos permiten separar lo que son los encabezados de los datos que están en nuestra tabla. Si usamos getStatus tenemos los dos archivos modificados. Si usamos git.add, seleccionamos nuestros cambios y entonces definimos un commit y lo subimos a nuestro repositorio de GitHub. De modo que si actualizamos por aquí, nuestro archivo readme mostrará en la página de inicio de nuestro repositorio nuestra tabla correspondiente. Hay un detalle que todavía lo tenemos pendiente y es que debemos generar un espacio libre en el medio de la tarjeta. Actualmente todos los espacios están ocupados. Si buscamos Bingo en Google, vemos aquí un ejemplo de cómo luce una tarjeta de Bingo real, con un espacio libre en el medio que no está ocupado. Nuestra columna del centro es la columna N. Por lo tanto, si accedemos a la columna N y luego a la posición 2, estaremos accediendo a la celda central de la grilla. Vamos a asignar aquí un valor de null para representar el espacio libre en el medio de la tarjeta. Y vamos a indicar esto como una característica en nuestro archivo readme. A continuación vamos a modificar el nombre de este test para indicar que este está enfocado en verificar los límites correspondientes a cada columna. Y luego vamos a agregar un nuevo test case para probar que la carta generada tiene un espacio libre en el medio, donde solamente vamos a usar hacer null para así verificar si el elemento del medio realmente es nulo. Al ejecutar nuestros tests, tenemos un primer error en la línea 12. Hacemos hacer true y el método isValid nos está devolviendo false. Este método isValid se encarga de verificar que cada columna respete los límites. Sin embargo, nuestra columna n puede contener un valor null. Entonces tenemos que permitirle a la columna n tener un valor null. Por ello es que agregamos aquí un parámetro más, allowNull, que significa permitir null, y lo vamos a usar en la siguiente condición. Si se quiere permitir null y el valor del elemento es null, entonces usamos continue para avanzar a la siguiente iteración del bucle. De este modo, allowNull será verdadero para la columna n. Al ejecutar nuevamente nuestros tests, nos encontramos ahora con un error distinto. El error nos dice que no podemos usar un objeto card como un arreglo. Y este mensaje es bastante acertado. El método generate nos devuelve un objeto card, y un objeto card no es un arreglo, por lo tanto no podemos acceder usando esta notación de corchetes. Para verificar entonces, vamos a irnos a nuestra clase card y agregar un método. Este método hasFreeSpaceInTheMiddle nos va a devolver un valor booleano, indicando si el elemento del medio es null o no. Entonces, en nuestro test haremos hacer true y llamaremos a dicho método. En la terminal, al ejecutar nuevamente nuestras pruebas, nos encontramos con que todas pasan correctamente. Por lo tanto, seleccionamos cambios y definimos un commit nuevo. El commit indica que hemos agregado un nuevo caso de prueba y que hemos hecho que todas las pruebas pasen. Finalmente hacemos git push para subir nuestros cambios a nuestro repositorio remoto en GitHub. Ya para finalizar con el ejercicio propuesto, veamos un último caso de prueba. Vamos a copiar la última parte del enunciado y lo vamos a agregar en nuestro archivo readme. Esta sección se llama Checking Bingo Cards. Tenemos que verificar las cartas de aquellos jugadores que gritan bingo.
De manera específica, cuando un jugador clame bingo, tenemos que verificar si todos los números en su tarjeta han sido llamados. Esto determinará si un jugador es ganador o todavía. Con la intención de implementar esta lógica en una clase independiente, creamos una clase llamada Bingo Winner Checker. Y luego copiamos una clase test para dar origen a Bingo Winner Checker Test. Borramos el segundo método y nos quedamos con el primero. Este método lo vamos a renombrar para que diga probar que nuestra clase checker determina un ganador correctamente. Para estas pruebas, además de contar con una instancia de Bingo Caller, vamos a necesitar hacer uso de Bingo Card Generator. Así como tenemos una prueba para verificar un ganador, también vamos a probar una situación en la que todavía no se tiene un ganador. ¿Cómo podemos determinar si hay un ganador en el juego o todavía? Para esto tenemos que comparar las cartas de las personas que gritan bingo con los números que han sido llamados. Entonces empezaremos agregando un método en nuestra clase Bingo Caller. Este método nos indica si un número ya ha sido llamado o todavía. Lo que hace es buscar el número number dentro del arreglo numbers. Según ello nos devuelve un valor booleano. Algo que también vamos a necesitar es obtener todos los números que tiene una carta de bingo. Es por eso que en nuestra clase card tenemos este método que nos va a devolver todos los números de todas las columnas que tiene una tarjeta. Con esto ya vamos a poder implementar nuestro método isWinner dentro de nuestra clase Bingo Winner Checker. Este método recibirá como parámetro una carta, un Bingo Caller, y nos dirá si para este juego determinado la carta es una carta ganadora. Lo primero que hacemos es obtener todos los números de la carta en una variable cardNumbers. Con un for each recorremos este arreglo cardNumbers y por cada cardNumber, que es cada número de la tarjeta, vamos a llamar a hasCallNumber. De modo que si un número de la tarjeta todavía no ha sido llamado, devolvemos false porque significa que todavía no es una carta ganadora. Y por el contrario, si ya todos los números se han llamado, isWinner devolverá verdadero. Con esta lógica ya definida, veamos cómo queda nuestra prueba. Primero vamos a probar que una carta todavía no es ganadora. Definimos una instancia de Bingo Caller, generamos una carta a partir de nuestro generator y luego llamamos solamente 20 números. Si llamamos 20 números es imposible que haya un ganador, ya que las cartas tienen más de 20 números. Por lo tanto, vamos a hacer assert false. Nuestro siguiente caso de prueba es para determinar que una carta es una carta ganadora de manera correcta. De igual manera declaramos una instancia de Bingo Caller, generamos una carta y en este caso llamamos a los 75 números. Si llamamos todos los números, entonces hacemos assert true para verificar que isWinner devuelva verdadero. A continuación ejecutamos nuestras pruebas y nos encontramos con un error en la prueba que verifica el límite que tienen los números en cada columna. El fallo nos dice que está en Bingo Card Generator Test, en la línea 12. Si nos vamos a esta clase, encontramos que el fallo proviene del método isValid. Nosotros en un momento agregamos un valor null a una de las columnas, a la columna n. Entonces, si un arreglo contiene un valor null, ¿cuál es el tamaño del arreglo? ¿Sigue siendo 5 o no? Para verificar ello ejecutamos php-a en nuestra consola. Esto nos permite ejecutar PHP de forma interactiva. Creamos un arreglo y ponemos un valor null como uno de los elementos. Al hacer sizeof verificamos que PHP realmente devuelve 5. Entonces ese no es el problema. Si el método hasValidSize se evalúa correctamente, el problema debe encontrarse en el método respectBoundaries. Aquí nosotros evaluamos que los elementos de cada columna se encuentren dentro del límite permitido. Todos los números deben estar en el rango, a excepción de la columna n, donde además se permite tener un valor null. El método generate nos devuelve una tarjeta. Entonces algo que podemos hacer es imprimir el valor de la tarjeta por consola. Para ello podemos usar por ejemplo printr e imprimir la variable card. Cuando nosotros ejecutamos phpunit, en vez de escribir test, también podemos indicar el nombre de un archivo en particular. En este caso vamos a ejecutar los tests que están al interior de nuestro Bingo Card Generator Test. Sin embargo, al ejecutar vemos que el resultado
de nuestro print R no aparece por consola. Para que sea así, tenemos que agregar un flag verbose sobre nuestro comando. Al hacerlo ya podemos ver aquí los números generados por cada arreglo, ¿sí? Ahora ya sabemos cómo imprimir valores por consola. Vamos a imprimir el valor de hasValidSize para asegurarnos de que devuelve verdadero. Y vemos que realmente devuelve verdadero. Ponemos un texto aquí más explícito y vemos que realmente el método se comporta como se espera. Ahora vamos a imprimir el resultado de respectBoundaries. También nos está devolviendo 1. Si ambos nos devuelven 1, entonces ¿cuál es el problema? Verdadero y verdadero debe dar verdadero. Ahora acabo de ejecutar los tests y todos pasan correctamente. ¿Qué está ocurriendo? Al ejecutar, nuevamente obtenemos un resultado de OK para todas nuestras pruebas. Ejecutamos, nos dice que ValidSize y respectBoundary son ambos verdaderos. Sin embargo, si continuamos ejecutando, obtenemos por allí un fallo. Esto significa que hasValidSize siempre es 1, pero respectBoundaries a veces nos devuelve falso. El comportamiento de respectBoundaries está cambiando de manera aleatoria. ¿Qué es lo aleatorio que tenemos dentro de este método? Lo aleatorio son los números. Entonces hay ocasiones en las que el rango se cumple, pero hay ocasiones en las que no. Por ejemplo, en este caso, es muy probable de que uno de estos números no pertenezca al límite permitido. Pero si nos ponemos a revisar cada uno de ellos, vamos a perder tiempo. Debería haber una manera más sencilla de corroborar que los números generados pertenezcan al rango correspondiente, ¿verdad? Anteriormente habíamos estado imprimiendo el valor de cart con print R. Si nosotros imprimimos el valor de cart con bardump, al ejecutar los tests nuevamente, vemos de que pasan correctamente, hasta que llega un punto donde se comete un fallo. hasValidSize nos devuelve true y respectBoundaries nos devuelve false. También vemos aquí el valor de null. Anteriormente el valor de null no se imprimía con print R. Con bardump sí se imprime y de hecho bardump nos muestra el tipo de dato correspondiente a cada valor. Aquí tenemos los números correspondientes a cada columna. Alguno de estos números no está perteneciendo al rango delimitado por su columna. A fin de no estar comparando cada uno de estos números con el valor mínimo y máximo asignados para cada columna, vamos a imprimir un mensaje cuando la condición nos diga que un número se ha salido del rango permitido. Entonces, veamos nuestro método column has elements between. Aquí tenemos un if. Si el número es menor que el mínimo o el número es mayor que el máximo, quiere decir que no pertenece al rango. Aquí estamos haciendo un return false. Antes de hacer return false, vamos a imprimir aquí un mensaje. El mensaje dirá: esta condición fue evaluada como verdadero y por tanto devolvió falso. Nos interesa también saber cuál es el número que no cumplió con la condición. Entonces vamos a imprimir aquí el número, ponemos el carácter de menor, imprimimos el valor mínimo permitido, ponemos aquí estas barras verticales, imprimimos nuevamente el número, ponemos el carácter de mayor, imprimimos el valor máximo. Todo esto para que cuando falle podamos ver cuál es el número que no cumple. Y efectivamente aquí tenemos el mensaje. La condición fue evaluada como verdadera y devolvió falso. El número que no está cumpliendo es 45. 45 no está en el rango de 46-60. Entonces, allí está el problema. En la columna G, el valor mínimo permitido es 46 y la tarjeta generada tiene el número 45
como podemos ver aquí. Esto quiere decir que nuestro card generator no está operando como debería. Y eso es porque aquí en sus límites vemos una diferencia. Según nuestra documentación, el valor mínimo debe ser 46. Nuestro test está escrito correctamente. Sin embargo, nuestro card generator ha estado generando números desde 45. Al hacer el cambio a 46, ahora nuestro programa debería funcionar correctamente siempre. Entonces, vamos a comentar de hecho ya estas líneas, y por más que ejecutemos nuestros tests múltiples veces, no deberíamos tener inconvenientes. Nos vamos a la terminal, ejecutamos git status, seleccionamos todos los cambios y vamos a hacer un commit. Como nombre le pondremos agregar casos de prueba que verifican los ganadores del juego bingo. Y decimos que ahora estos tests pasan. Hacemos git push. Para evitar que este tipo de problemas ocurran nuevamente, es que podemos definir una clase que contenga las reglas del juego. Por ejemplo, podemos definir una clase bingo rules y dentro de esta clase vamos a poner todas nuestras constantes. Por ejemplo, cuál es el número mínimo permitido en el juego de bingo que estamos haciendo y cuál es el número máximo. De esta manera definimos min card number y max card number, que serían 1 y 75 respectivamente. Estas constantes las podemos empezar a usar. Ya tenemos las reglas en general del valor mínimo y máximo. Ahora hay que definir las reglas, pero por cada columna. ¿De qué manera podemos guardar los valores mínimos y máximos por cada columna? Tenemos varias alternativas. Una de ellas es que, por ejemplo, tengamos un arreglo asociativo donde el elemento b a su vez será un arreglo asociativo que contendrá un elemento min y un elemento max. Estos vendrían a ser los valores mínimos y máximos para cada columna. Sin embargo, para mantener las cosas simples, vamos a empezar copiando por aquí los valores mínimos y máximos. Vamos a borrar la sintaxis que no necesitamos y a quedarnos solo con los valores mínimos y máximos. No es necesario que hagamos un arreglo asociativo min-max. Podemos usar un arreglo basado en posiciones y tener en el elemento 0 el valor mínimo y en el elemento 1 el valor máximo. Una vez que hemos definido estas reglas dentro de nuestra clase bingo rules, un primer lugar donde podemos empezar a aplicarlas es el método generate de nuestro bingo card generator. Aquí nosotros tenemos una línea por cada columna. Ahora vamos a usar un for each. Vamos a recorrer cada una de las columnas que tiene nuestro atributo grid y vamos a recorrer cada uno de los elementos de esta grilla. En este caso aquí viene a ser el nombre de cada columna, es decir, bingo. La idea es usar esta letra para asignar un valor a la columna correspondiente. Entonces, cuando llamamos a generate column with boundaries, el valor mínimo y máximo ahora los obtenemos a partir de la clase bingo rules. Dentro de bingo rules tenemos una constante boundaries. Accedemos usando el nombre de la columna. Entonces ahora ya no necesitamos cada una de estas líneas porque ahora el valor mínimo y máximo los vamos a obtener a partir de la posición 0 y 1 respectivamente para cada una de nuestras columnas. Podemos continuar explorando nuestras clases y reemplazar los valores literales por nuestros valores constantes según sea conveniente. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba que verifica que los números se encuentran en el rango permitido. Por lo tanto, aquí podemos usar la constante min card number y max card number. Debajo tenemos una prueba que llama a todos los números. Como llama a todos los números, se espera que el resultado sea un arreglo que vaya desde el valor mínimo hasta el máximo. Por lo tanto, podemos aplicar aquí también las constantes. El bucle llama 75 veces a call number, pero este 75 hace referencia a la cantidad de veces que se llama y no al valor máximo. Por lo tanto, no lo aplicamos allí. Luego de hacer estos cambios, usamos git status para ver los archivos modificados. Para ser más específicos, podemos usar git diff
y ver exactamente qué líneas han sido cambiadas. Hemos quitado todas estas líneas que están en rojo y agregado las que están en verde o amarillo. Hemos reemplazado este hacer true por este otro hacer true. Y nuestro llamado range usa ahora las constantes. También hemos borrado este burdam que ya no lo necesitamos. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestras pruebas en general, tenemos un error. Pero este error no es crítico, en realidad es porque no hemos usado composer-dump autoload. Este comando es necesario porque nuestro autoloading, el que está declarado en composer.json, usa class map. Es recomendable usar en cambio psr4 para no estar ejecutando este comando continuamente. De hecho, pronto haré un video sobre esto para explicar las diferencias. Ahora sí que tenemos un fallo verdadero. De nuestras 6 pruebas, una ha fallado en la línea 36 de winner checker test. La línea 36 está llamando al método isWinner dentro de nuestro bingo winner checker. Podemos apoyarnos de nuestro IDE para acceder al interior de dicho método. En el caso de PHP Storm, esto yo lo logro con control V. Nuestro método isWinner obtiene todos los números que tiene una tarjeta y luego llama hasCallNumber para asegurarse de que todos los números han sido llamados. Eso es correcto. Sin embargo, cuando traemos los números de nuestra tarjeta, hay un valor que es nulo debido al espacio que tenemos en el medio de la tarjeta. El fallo se producía en este punto porque nuestro bingo caller llama números entre 1 y 75, pero nunca llama al valor null. Una alternativa de solución es que si el valor es nulo, avancemos hacia la siguiente iteración, sin evaluar este valor. Tras hacer esta corrección, no importa cuántas veces ejecutemos nuestros tests, estos siempre van a pasar. He estado usando la terminal que viene integrada en el IDE, pero si uso una consola por separado, de igual manera también se ejecutan correctamente los tests. Tras haber verificado que todo funciona correctamente ahora, creamos un commit nuevo. El commit se llamará agregar bingo rules en una clase separada. Hacemos git push. Finalmente nos vamos a nuestro repositorio remoto, verificamos que el commit esté aquí y eso es todo de nuestro lado para solucionar este ejercicio propuesto de TDD. Si ustedes deciden continuar aprendiendo y practicando, pueden, a partir del código que ya tenemos, construir realmente el juego de bingo, generar cartas para una cantidad n de jugadores y verificar que realmente el juego se desarrolle con normalidad. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, por favor escríbela en los comentarios, y si el video te ha resultado de ayuda, sería genial que puedas apoyarme con un like y compartiendo este video con tus colegas. Muchas gracias por ver el video hasta el final y hasta la próxima.